Los partidos políticos opositores en Venezuela se mantienen en debate sobre la participación o no en los cuestionados comicios adelantados para el próximo 22 de abril. Voluntad Popular, el partido liderado por el preso político Leopoldo López, decidió no presentar candidato por falta de garantías en el proceso. Desde Caracas, Carolina Bigot nos envió el siguiente reporte. A través de un comunicado, Voluntad Popular, organización política donde milita Leopoldo López, expresó que no convalidarán la convocatoria a elecciones presidenciales, principalmente por considerar que se trata de una manipulación del gobierno de Nicolás Maduro. No están dadas las condiciones para nosotros ir a un proceso transparente, justo, libre, limpio, en el que los venezolanos puedan decidir o puedan manifestar lo que todas las encuestas dicen, que es el rechazo a el actual régimen de gobierno de Nicolás Maduro. La eliminación de partidos, inhabilitaciones políticas, violaciones a los derechos humanos, trampas y juegos políticos con respecto a los tiempos electorales, vicios en el CNE y la Asamblea Nacional Constituyente son también razones para abstenerse en este proceso comicial. Aquí tenemos que tener claro que estamos en una dictadura que se instrumentaliza a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En el 2015 no había tal Asamblea Nacional Constituyente, que es quien está convocando las elecciones. Entonces, concurrir sería convalidar la ilegalidad y ser cómplices de un régimen. Es decir, pasaríamos de ser un desafío al régimen de gobierno a ser un pilar de apoyo. Ante este panorama político representado por los dirigentes de oposición, el venezolano común aún no sabe qué hacer, si participar o no de las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Bueno, si te soy sincero, lo estoy pensando, pero en realidad, oye, todo me hace inclinar hacia no ir a votar. O sea, no porque no me parezca que el voto sea algo malo, sino porque en este caso no se dan las condiciones democráticas. No. ¿Por qué? Porque seguramente se va a presentar el fraude y entonces ya estamos con otros rumbos. Yo como estudiante pienso irme del país. Entonces, si tú vas a decir que no vas a votar, vamos a vivir siempre lo mismo. Entonces tenemos que poner un granito de arena cada uno, votar para poder sacar a este gobierno ya de aquí. Se espera que en los próximos días el resto de los partidos de oposición se pronuncien formalmente sobre si participarán o no del proceso electoral y además se determine si se tratará de un candidato en unidad o independientes. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, NTN 24. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Luis Vicente León, presidente de la firma Data Analysis. Gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde y bienvenido. Hola, encantadísimo. Gracias por la invitación. Es un gusto, Luis Vicente. Lo primero, si las elecciones presidenciales fuesen hoy, ¿ganaría Maduro? Bueno, la pregunta tendríamos que matizarla. Si las elecciones fueran hoy, fueran unas elecciones competitivas, la oposición estuviera unida, hubiera decidido votar, convence a sus electores de que no se abstengan y tienen un candidato que logra generar la esperanza o de protesta o de cambio, la respuesta es que el presidente Maduro no podría ganar las elecciones presidenciales. El problema es que si analizamos la condición hoy, prácticamente ninguna de esas condiciones se están dando. Es decir, no estaríamos frente a una elección competitiva. La oposición no ha logrado una posición unitaria. No tenemos un candidato que haya salido todavía al ruedo. La mayoría de los candidatos tienen poca conexión popular. Hay una parte muy importante de la oposición que cree que hay que abstenerse y por lo tanto las probabilidades de éxito de un candidato opositor estarían absolutamente disminuidas, con lo cual el presidente Maduro podría ganar cómodamente la elección presidencial. Pero estaríamos hablando, Luis Vicente, de una elección democrática. Primero, en una elección democrática, todo el mundo tiene derecho a ser elegido y los electores tienen derecho a escoger sin ninguna restricción quién quiere que lo represente. Por lo tanto, si tú revisas una elección en Venezuela en la cual los candidatos favoritos de la oposición, uno está preso, el otro está inhabilitado, entonces lo que queda es un elemento absolutamente subproducto de lo que realmente sería la decisión del elector opositor. Es decir, los electores opositores no están escogiendo entre quien ellos quieren, sino entre quien el gobierno decidió que pueda participar. Por lo tanto, ya de entrada no es una elección competitiva. Pero además, los partidos políticos en una elección competitiva no pueden estar proscritos. Es decir, por definición,
no pueden haber ni presos políticos ni partidos proscritos para que la elección sea una elección competitiva. Y en este momento irías a una elección con el partido más grande del país, que tiene mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional, sin posibilidad de participar y sin validarse en el Consejo Electoral. Por lo tanto, básicamente sería un partido equivalente a proscrito, y el tercer partido también está proscrito, y el cuarto partido también. Luis Vicente, sigamos hablando de la oposición. Oportunidades de triunfo. Te pregunto, ¿las hay con los nombres que se conocen hasta ahora? Hablo de Ramos Alup, hablo de Henry Falcón, de Claudio Fermín, Eduardo Fernández. ¿Tienen alguna posibilidad de ganarle a Nicolás Maduro? Básicamente, como han nombrado, hay muchos candidatos de los que no están presos o de los que no están inhabilitados que podrían eventualmente estar en la carrera. A ver, unidos todos mejorarían su posición electoral. Casi que todos podrían hacer una competencia frente al presidente Maduro. Pero los dos candidatos, digamos, más fuertes, o los tres candidatos más fuertes, serían Henry Falcón, sería Henry Ramos, en una distancia contra Henry Falcón, que está más arriba, básicamente porque es el candidato favorito en los segmentos independientes, que son los segmentos más importantes o grandes en Venezuela. Pero bueno, está Henry Falcón, Henry Ramos, que se posiciona bastante bien dentro de los opositores, y está María Corina Machado, que luego de mucho tiempo de batalla política ha ido creciendo básicamente con la oferta radical. Quería preguntarte también, Luis Vicente, sobre ese panorama cuesta arriba en lo electoral que se le ha venido a la oposición. ¿Tiene que ver de alguna manera con la masiva migración? Bueno, siempre todo tiene una influencia. Estamos hablando de un grupo muy importante de la población que podía llegar hasta entre 7 y 10% del total de los venezolanos, lo que indica que si lo proyectamos por electores, también podríamos estar hablando entre 5 y 10% de los electores fuera del país. Y la mayoría, por cierto, no legitimado, no legítimo, no es un inmigrante legal en muchos de los países donde va. Por lo tanto, no tiene derecho a inscribirse y votar cómodamente en su consulado venezolano. Pero, siendo sincero, yo no tendería a pensar que el problema principal de la oposición es la emigración. La emigración es un punto, es un problema, sobre todo si están cercanos los candidatos. Va a ser un dolor de cabeza para la oposición, pero creo que ese no es el problema. El problema es mucho más fuerte. El problema tiene que ver, primero, con la competitividad electoral, y segundo, tiene que ver con la propia fractura de la oposición. Si una parte muy importante de los venezolanos que están adentro, que no han emigrado y que son fundamentales, piensa abstenerse, eso es mucho más grave, mucho más preocupante y mucho más difícil que los migrantes. Ahora te pregunto por la credibilidad de los dirigentes de la oposición, de los partidos de oposición. ¿Cómo están ellos en el imaginario del venezolano, ese que quiere cambio y que lo ha manifestado incluso en las calles? Bueno, en efecto, Venezuela no se escapa de la situación latinoamericana completa, que tiene un debilitamiento muy fuerte, tanto de los partidos políticos en términos de su conexión con el elector, sino también de los líderes que tienen problemas importantes de credibilidad, de confianza, etc. Si ocurre incluso en Colombia, o ocurre también en Chile, y ocurre en Perú, te imaginarás lo que puede estar ocurriendo en Venezuela. Y por supuesto que en Venezuela, además, luego de varias derrotas importantes en la oposición, los liderazgos opositores se han debilitado y tienen una deficiencia importante de conexión popular. Por lo tanto, eso es un dolor de cabeza para poder, primero, aglutinar a la población electoral alrededor de uno de ellos, y segundo, para motivarlo a votar. Porque si no votan, ¿qué importa la preferencia electoral? Es obvio que el chavismo es minoría, es obvio que la mayoría de la población quiere cambio, pero si tú tienes un alto porcentaje de los que quieren cambio, que no están dispuestos a votar, el presidente Maduro, incluso en una elección competitiva, tendría capacidad de ganar. Puntual, Luis Vicente, para ti, ¿cuál sería la salida a la crisis que vive Venezuela el día de hoy? Creo que va a ser indispensable tener éxito en una negociación política que presione lo suficiente tanto al gobierno como a la oposición a ceder terrenos para llevarnos
a una elección más transparente. Ni siquiera te estoy hablando de total transparencia, porque va a ser muy difícil pasar de una cosa completamente opaca a una cosa completamente transparente, pero caminar hacia un proceso más sano, más competitivo y además garantizar que los costos de salida de los actores que están en poder sean costos de salida controlados. Bien, quiero agradecer a Luis Vicente León, es el presidente de la firma venezolana Data Analysis. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Como siempre, es un gusto. Gracias. Hasta la próxima.